Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una declaración de un hombre lleno de lepra, lleno de la terrible lepra, que en ese tiempo era incurable y que quien caía enfermo por esa contagiosa enfermedad, ¿qué creen? Estaba condenado a dejar todo, desde su trabajo, su casa, su familia. No se podía acercar a las ciudades, no se podía acercar al pueblo. Vivían confinados, ¿sí? No se podían acercar a las ciudades ni a comprar comida, poder ir al templo o a las sinagogas. No podían ir a adorar al Señor. Era algo terrible. Que alguien le diera lepra era en verdad terrible. Una terrible enfermedad. Y un hombre que de alguna manera logra acercarse al Señor Jesús, levanta una súplica que nos deja ver su desesperación, pero también su gran fe, su gran fe. Acompáñame a ver este hermoso acto de misericordia por parte de nuestro Señor Jesús y esa gran fe que mostró un hombre condenado por la terrible lepra, como lo dice la palabra, lleno de lepra. ¿Okay? Cierra tus ojos y vamos a orar para recibir este mensaje. Padre Celestial, amado Dios, muchas gracias. Gracias porque dejaste tu palabra, Señor, en este libro hermoso que es la Biblia, en las Escrituras, Padre, para que nosotros pudiéramos reflexionar en ellas, para que pudiéramos meditar en las verdades, Padre, que tú nos revelas a través de ellas, para que podamos conocerte más y amarte cada día más, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste en ese tiempo. Gracias porque liberaste a los cautivos, sanaste a los enfermos, a los leprosos, diste vista a los ciegos, hiciste caminar a los paralíticos. Y Señor, gracias porque eso que hiciste hace más de 2000 años, lo sigues haciendo hoy aquí también, Señor. Y tú has libertado a todos estos cautivos que estamos aquí, Padre. Éramos cautivos y por eso cantábamos, Señor, que hay libertad y nos podemos sentir libres, nos podemos sentir nuevamente vivos y gozosos, Señor, porque sabemos que tú nos has salvado. Gracias, Jesús. Entregamos este servicio a ti. Y, Señor, te pedimos, Padre, que podamos recibir este mensaje en nuestro corazón, que tú lo incomodes, que muevas fibras, Padre mío, y que nos transformes, Señor. Que salgamos diferentes, Padre, después de recibirlo. Te pedimos perdón, Señor, si en la semana o cuando veníamos, Señor, cometimos alguna transgresión, alguna ofensa contra ti. Padre mío, perdónanos, limpian nuestros corazones. Ya lo has hecho, Señor, en la cruz, Padre mío, pero muchas veces volvemos a caer, Padre mío. Y por esa razón, Señor, hoy te pedimos que perdones esos errores para que con un corazón limpio hoy podamos recibir este mensaje que tienes para cada uno de nosotros en forma particular, Señor mío. Porque sabemos que es un mensaje para toda una congregación, para tu iglesia, pero que a cada uno, Señor, tú le hablas. A cada corazón tú tratas, Padre mío. Gracias por ese poder, Señor, que tú manifiestas sobre estos hijos amados tuyos. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues nos quedamos en Lucas 5 y vamos al versículo 12, por favor. Lucas 5, versículo 12. Y empezamos por Miguel, ¿les parece? Miguel, después vamos con Elba y de ahí nos pasamos Gaby, Raúl, así, como si fuera una viborita, una hilerita así. ¿Les parece? Bueno,
Don Miguel, el 12, por favor. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. ¿Se dan cuenta lo que decíamos, no? Leemos que este hombre estaba lleno de lepra, ¿no? Seguramente estaba ya en un estado muy avanzado de la enfermedad, porque es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Una enfermedad que va avanzando tanto al grado que puede acabar con la piel, complicarse, infectar más y en consecuencia acabar también con la vida. Muchos de ellos estaban condenados a morir, ¿sí? No había cura en ese entonces. Y esa es la razón, amado, por la que la Biblia, y bueno, ¿por qué se los digo? Porque aquí hablan a un hombre con lepra o un leproso, un hombre lleno de lepra, ¿ok? Lleno, que ya estaba completamente lleno su cuerpo, toda su piel de esta horrible enfermedad. Y amados, es por esa razón que yo te diría que la lepra era comparada también con el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Conforme va avanzando cada vez más, ¿sí? La lepra lleva a la muerte, ¿no? Al igual que el pecado. Si no es limpiada esa lepra, si la lepra sigue, va a llevar a la muerte. Y el pecado, ¿qué crees? Igual, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? El pecado nos va a llegar y va a seguir avanzando en nuestra vida hasta que el día que muramos nos lleve también a la muerte eterna, eterna. Y eso, amados, yo te diría, es lo mismo que sucede en nuestra vida. Estamos contaminados por el pecado. No hay pureza en nuestra alma. Estamos como enfermos, ¿sí? Como leprosos. El producto del pecado, ¿qué creen? Sigue avanzando hasta que llega nuestro Señor Jesucristo un día, ¿sí? A nosotros llega, se pone en nuestro camino, como con este leproso, y nos limpia del pecado y nos perdona. Así como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dice el 13, por favor, Elba? Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. ¿Se dan cuenta? Este sin duda es el momento más crucial e importante en la vida de este hombre. Ningún otro. Ya había perdido la vida, ya sabía que su vida ya había sido echada a perder por esa enfermedad, ¿no? Ya no tenía más manera de poder trabajar, de ver a sus hijos, de ver a su familia, ya estaba confinado. Por eso, sin duda, yo creo que fue el momento más importante en la vida de este hombre. El momento en el que la condenación que tenía sobre él por la lepra es quitada de su vida. Se acabó la condena de estar aislado. Se acabó la condena de no poder convivir, de no poder hacer nada. Y es porque fue limpio por la mano que dice que lo tocó y por la palabra que pronunció el Señor Jesús. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Al instante la lepra se fue. Cuando extendió su mano el Señor y lo tocó y pronunció esas palabras, ¿no? Quiero, sé limpio. En ese momento, en ese instante, él fue limpio, porque Jesús así lo decidió. Decidió extender su mano para tocarlo y expresó su deseo de limpiarlo, ¿no? Con tan solo pronunciarlo, con el poder de su palabra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Podemos ver que en un solo acto se manifestó su poder y su misericordia también, ¿no? Estos dos atributos de Dios, como lo hemos dicho siempre, actúan en conjunto, ¿no? Vemos aquí un atributo de su omnipotencia
el poder que Él tenía sobre esa terrible enfermedad, sobre cualquier enfermedad, pero además estamos viendo otro atributo de Él, que es la misericordia, ¿no? Porque Él fue movido por misericordia. Porque te puedo decir que nadie se atrevía a tocar a un leproso, ¿eh? No, al contrario, los veían por allá y se alejaban, ¿no? Le daban la vuelta, o sea, se iban lo más lejos que se pudiera. Era prohibido y realmente peligroso, ¿sí? Porque la lepra era muy, muy contagiosa, ¿sí? Pero vemos cómo la mano amorosa de nuestro Señor mostró su misericordia. Él no tuvo ningún temor en llegar y tocarlo. ¿Se dan cuenta? Él llegó y lo tocó. Me imagino que en ese momento los discípulos y todos los que estaban han de haber brincado, ¿no? Y se han de haber alejado, lo han de haber querido detener. Señor, te vas a... Y ya cuando lo vieron, Él estaba tocándolo. ¿Se dan cuenta? Yo creo que es un acto de una gran misericordia. Y debe haber sido maravilloso. Maravilloso. ¿Sí? El Señor estaba haciendo precisamente lo que había prometido para su creación: mandar a su Hijo a sanar a los enfermos y perdonar sus pecados. ¿Se dan cuenta? Era la misericordia total y el cumplimiento de lo que ya estaba en las Escrituras, ¿sí? En este momento tan emotivo se está cumpliendo también la Escritura. Y te digo algo, no fue una simple casualidad que Jesús se encontrara con este hombre, ¿sí? Con un hombre lleno de lepra. El Señor estaba actuando conforme a lo que el Padre y el Hijo, ¿sí?, ya habían planeado desde antes de la fundación del mundo. Esto estaba ya dentro de los planes del Señor, ¿sí? Jesús sabía bien en dónde iba a estar parado este hombre lleno de lepra, ¿sí? Porque no fue coincidencia, era parte de un plan ya decretado. Es parte del decreto divino, porque era muy poco probable que se encontrara con un hombre leproso en una ciudad, ¿no? Ahí lo dice, estando en la ciudad, ¿no? Sí, a ver, acompáñame a leerlo nuevamente. ¿Qué dice? Sucedió que estando él en una de las ciudades. Ajá, ¿se dan cuenta? Estando en una ciudad, te encuentras un leproso, no es probable, pues no los dejaban ni acercarse, les aventaban piedras, o sea, apenas veían que iba a entrar un leproso y los alejaban, ¿sí? Los agarraban a pedradas, no los dejaban acercarse a las ciudades. Entonces, ¿cómo es que en una ciudad se encuentra Jesús este leproso? Todo estaba decretado, todo estaba planeado ya por nuestro Señor, desde antes de la fundación del mundo. Era parte del plan de salvación, era la forma que había planeado que iba a salvar al mundo, que nos iba a venir a perdonar los pecados, a sanar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que podemos ver en esto. No era una simple coincidencia, ¿sí? Ya lo sabía, ya sabía lo que Él venía a hacer. Y vemos que otro atributo, ¿se dan cuenta? Otro atributo más del Señor actuando, la omnisciencia de Él, ¿no? Su omnisciencia, Él ya sabía que ahí iba a estar el leproso. Él ya lo sabía. Así como ya sabía dónde iba a estar la samaritana, como ya sabía dónde iba a estar el endemoniado gadareno. Cada uno de los que se toparon con Jesús, que se pusieron enfrente, estaban ya Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Recuerdan cuando les pide que vayan y saquen un pez y sacan de ahí 2 denarios? Sí, para pagar el impuesto. No fue un acto de magia. Jesús sabía que ese pez traía 2 denarios. Estaba dentro de todo lo que Él ya había planeado. El Padre ya se lo había revelado. En ese lugar ve y pesca, ¿sí? Y vas a sacar ese pez. Es la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo actuando junto con su omnipotencia, el poder para sanar y la misericordia que Él tenía, ¿sí? Amados, vemos el respaldo del Padre hacia el Hijo y el poder del Espíritu Santo, siempre obrando. ¿Se dan cuenta? Nunca se separan, siempre están actuando en conjunto,
Todo está planeado. Se planeó, se decretó, el Hijo vino y lo ejecutó, teniendo el poder del Espíritu Santo en todo momento. Ese es nuestro Señor Jesús. Y amado, yo puedo decirte que, pues, tocar a un leproso era completamente un acto casi de locura, ¿no? Estaban viendo como que han de haber dicho los discípulos: ¿te has vuelto loco, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y yo te diría, ¿cuántas veces nos hemos alejado también nosotros de un leproso? Quizá me vas a decir, oh, no, ay, qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta, David? ¿Cómo? Si ya no hay lepra, ¿no? Ya no hay lepra en la actualidad. Quizá no. Pero estábamos viendo que la lepra y el pecado son muy semejantes, ¿eh? Era igual. La lepra y el pecado llevaban a la muerte. Nosotros, te puedo decir que éramos leprosos, condenados a morir antes de conocerlo a Él. Al igual que cualquiera, ¿no? Que no conoce al Señor. Hoy podemos considerarlo también igual, como un leproso, ¿no? Un hombre que está muerto y condenado por el pecado, pero a una muerte incluso mayor, una muerte eterna, ¿no? Una muerte eterna alejado de Dios. ¿Por qué? Porque si un leproso muriera, pero hubiera recibido la salvación, hubiera creído, hubiera ido con el Señor, ¿no? Si Él así lo hubiera dispuesto. Si este leproso solamente le hubieran sido perdonados los pecados, pero aún así muriera, ¿no? Iba al cielo. Tenía la salvación del Señor. Este caso pues fue maravilloso porque además de ser limpiado, fue perdonado de sus pecados. Entonces, amado, yo te diría, ¿nos hemos alguna vez alejado de un leproso? Yo creo que sí, amado. Cuando no queremos compartirle a los que están afuera de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no, pues son pecadores, ¿no? ¿No estás haciendo lo contrario a lo que hizo nuestro Señor Jesús? ¿No estaríamos haciéndolo? Si yo a una persona, ay, no, no, ni lo quiero ver y me voy para allá, ¿no? No estamos haciendo exactamente lo contrario. Él fue y se acercó al peligroso leproso, ¿no? A la enfermedad, y lo tocó. Y nosotros muchas veces, al contrario, lo esquivamos, ¿no? Actuamos con ninguna compasión. A veces creemos que como ya estamos limpios, nosotros, no, yo ya no tengo lepra, ¿no? Yo ya estoy justificado por la sangre de Cristo, mejor voy a rodear a los pecadores, ¿no? No vaya a ser que se me vaya a pegar, ¿no? Se vaya a pegar su pecado. Eso es completamente una mentira. Si estás seguro de tu salvación, si estás constantemente llenándote del Señor, como lo hacía Jesús, ¿no? Y que a continuación lo vamos a ver, se iba en oración y en un tiempo a solas, ¿no? Yo te diría, si tú estás haciendo eso, si te llenas del Señor, si oras, si estás seguro de tu salvación, te vas a contaminar. ¿Deberías de tener miedo de contaminarte del pecado? Porque en ningún momento te voy a decir, no deberías, porque en ningún momento tendrías el deseo de volver a estar infectado, ¿sí? De contaminarte nuevamente, porque estás consciente que así estuviste, ya viviste de esa manera, ¿no? Ya lo sentiste, ya viste que era estar alejado del Señor, estar condenado a muerte, tener lepra, ¿sí? Entonces yo te diría, de ninguna manera, si vives en el Señor, si en verdad te estás llenando de Él, ¿por qué razón te contaminarías, no? No vas a actuar como actúa el pecador, no vas a hacer lo mismo que él hace, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esa misericordia y gracia del Señor, si tú estás consciente de que un día llegó a ti y te tocó y te puso arrepentimiento y fe para creer en Cristo
y ser limpiado del pecado, esa misma puede ser también para aquel que no lo conoce hoy, ¿no? ¿Sí? Así que yo te diría, si estás seguro de tu salvación, si crees estar firme, ten cuidado de no caer, ¿no? De no caer cuando no ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aún en la iglesia no ames a tu hermano, ¿no? Al hermano, no, a este no lo amo. Porque quizá en tu propia opinión, no, está leproso, ¿no? No, se me vaya a pegar, no. A este, que se vaya para allá. Te digo que si es tu hermano ya, si está contigo, si el Señor lo ha puesto, ¿quién es tu prójimo, no? Le preguntaban. Es el que ha puesto ahí, contigo, delante de ti. Si él ya es hermano, también ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Y si no lo crees, pues es porque no has creído en el poder de esa bendita sangre que se derramó también para perdonarte, ¿no? Si tú crees que tu hermano no, yo creo que no, pues es porque no crees en el poder de Cristo, ¿no? No, ¿cómo crees? Si se ve bien pecador, no, si velo cómo actúa, ¿no? Seguro no, no le alcanzó la sangre, no lo alcanzó a limpiar. Entonces estás dudando del poder de la sangre de Cristo, ¿no? El poder de la sangre de Cristo, así como fue para ti, puede perdonar al otro, ¿sí? Así como se derramó para ti, se derrama para el que está al lado de ti también. Tengamos mucho cuidado de no caer y pongan mucha atención en esto, porque dice la palabra, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, y el amor del Padre entonces no está en él. Es sencillo, ¿es así? Si yo aborrezco a mi hermano, entonces el Padre no está en mí, entonces yo soy el que debe revisar su salvación, no soy el que me creo salvo, ¿sí? A lo mejor el que no va a ir al cielo soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo aborrezco a mi hermano y no está el amor del Padre en mí y yo ando en tinieblas. Y si no lo crees o no lo practicas, pues tienes una tarea muy importante, amado. Tienes que leer toda la primera carta de Juan, por lo menos. Es más, como sé que casi nadie luego, yo te diría, tienes una tarea muy importante, pero luego no hacemos la tarea, ¿no? O se nos olvida hacer la tarea, mejor vamos a leerlo ahorita, ¿les parece? Vamos a 1 de Juan, ahí están los versículos, Miguel, por favor. 1 de Juan 2, 9 al 11, 1 de Juan 3, el 14 y el 15, y 1 de Juan 4, 20. Vamos a leerlo juntos. Sigue, ¿quién sigue? Fue Elba, sigue Gaby, ¿no? 1 de Juan 2, 9 al 11, Gaby, por favor. Y al que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy claro, ¿no? Asegúrate, yo te diría, asegúrate, amado, de que tus ojos no hayan sido cegados por la soberbia, ¿no? Por creer, yo sí tengo la salvación. Estos, quién sabe por qué no, ¿no? Pero yo sí. Ahí ya estás pecando. Ahí ya hay soberbia en ti y es la que ciega los ojos. Quiere decir que estás caminando en tinieblas, ¿no? Que no te has dado cuenta, en verdad, no has entendido el plan de Dios, la salvación de Dios. Asegúrate de eso, amado, de que no se te olvide nunca que tú también fuiste un leproso. También fuimos leprosos. Y si te cuesta amar a tu hermano, yo te diría, amado, es el momento de que comiences a practicarlo. Por eso Dios nos manda, ¿qué crees? A congregarnos. Esto también lo diseñó Él, para que aprendamos a amarnos unos a otros, ¿no? Y qué mejor en un ambiente controlado, ¿ok? En un ambiente en donde todos hemos creído y en donde todos podemos ser exhortados por la palabra de Dios. Porque
Pues imagínate, si no lo logramos hacer aquí en la iglesia, pues nos va a costar mucho más trabajo afuera, donde pues la palabra de Dios, ¿sí?, no la creen, ¿no? Donde hay muchos que aunque le digas, es que yo te debo amar, te va a decir, sí, pues yo no, ¿por qué no? Te va a empujar y va a pasar, porque no les importa la palabra de Dios. Pero en la iglesia todos creemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿no? Y es la verdad. Entonces, amado, aquí es donde debemos de empezar a practicar ese amor. Si no podemos, aquí va a ser más duro y más difícil afuera. Y por eso pues nos quedamos, tenemos convivencia al terminar, ¿no? Para poder ejercitar precisamente el amor hacia los hermanos. Y por supuesto, ¿no? Al igual que afuera, pues alguno no te va a caer bien, uno te va a costar más trabajo, alguno vas a decir, híjole, no, yo con este no quiero ni platicar. Ahí te está dando la oportunidad el Señor exactamente de que cambies esa soberbia que te puede llevar a caminar porque ahí te está mostrando, estás caminando en tinieblas, ¿no? Estás aborreciendo a tu hermano, estás aún en tinieblas, ¿sí? Estás en tinieblas, ¿no? Y, como dice, te han sido las tinieblas te han cegado los ojos, ¿ok? ¿Y qué dice Juan 3, la primera de Juan 3, 14 y 15, Raúl, por favor? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. ¿Más claro? Ahí lo está diciendo el Señor, ¿no? No, pero yo soy salvo, no importa que yo aborrezca, que no ame. No, aquí dice, permaneces en muerte. Quiere decir que estás muerto. ¿Cuál salvo? No, pero yo ya recibí a Cristo, pero sigo aborreciendo a todos. Estás muerto, no es verdad, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué importante? Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y el homicida dónde va? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. ¿Ok? Ahí está. No hay vida eterna para el que es homicida, para el que aborrece a su hermano. Aunque pueda creer que es. No, yo ya soy salvo. Pero los frutos, lo que hemos dicho siempre, ¿y tus frutos? ¿Te dan cuenta? Sí, claro, nos volvemos a equivocar y de repente otra vez, pero pedimos perdón al Señor porque, no sé tú, amado, pero yo sí lo veo, yo lo veo grave esto. Esto es un asunto de vida o muerte. Sí, pero no pasa nada. No, me cae bien mal, es un pecador. No, ese vecino, no, hombre, ¿para qué le comparto si siempre anda de malas, no? Se enojó. No, yo ese no. Es más, ni lo voy a saludar. Ahí estás aborreciendo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Debemos de aprender a amar. Y no, ya no me voy a juntar con nadie porque se me va a pegar el pecado. Pues sí, la verdad es que sí. Si piensas así es verdad. Porque no tienes al Padre, ¿no? Aquí lo dice. Cuando piensas así, con esa soberbia y aborreces, no está el Padre en ti. ¿Ok? ¿Y qué dice? Ahí lo vuelve a repetir. Fíjense, por eso le dije, Juan es todo un tratado sobre esto, sobre el amor a los demás. Juan 20 al 21. La primera de Juan 20, 21. No, 20, 21. Primera de Juan 4, 20 y 21, disculpen. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, ahí está. Sí. Yo amo a Dios. No, yo lo amo. Veme, estoy los domingos, yo sirvo, yo levanto las manos. Qué bueno, yo lo amo. Pero aborreces a tu hermano, ¿eres? ¿Qué dice ahí? No.
No, léelo. Y aborrece a su hermano es mentiroso. Eres un mentiroso. Dice Dios, no digas que me amas, porque eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, al que puede ver y al que puede conocer y abrazar, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Dice Dios, no me conoces siquiera, ¿no? No me has visto. ¿Cómo puedes decir que me amas si no puedes amar al que ves? Es increíble, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, si es que lo amas, ama también a tu hermano. Pero no me parece que sea mi hermano, no, este no, yo creo que no. Es más, varios no creo que sean mis hermanos, de aquí. Todos han de ser mis primos, yo creo, pero mis hermanos no. Eso es exactamente lo que significa aborrecer. Ese es el significado de aborrecer. Eres una persona que solo sabe aborrecer y no amar. ¿Te das cuenta? Y Dios lo toma como homicida, como mentiroso. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados, no matemos, no seamos homicidas, no seamos tomados por homicidas. Con esa seguridad de que eres hijo de Dios, puedes acercarte y amar a tus hermanos. Con esa seguridad de que estás en Cristo, ve con los perdidos y muéstrales la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Regresemos entonces al 14. Vamos, Lucas 5, 14 y nos quedamos. Luz, por favor. 14 y después Estela el 15, por favor. Y el 16, Efraín. Sí, 5, 14, luego Estela el 15, Efraín 16, por favor. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Así es. 15. 15, Estela. Sí, por favor. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y 16. Efraín. Y más él se apartaba a los lugares del desierto y oraba. Amén. ¿A dónde mandó al leproso, amado? A que se mostrara al sacerdote, ¿no? Ve con el sacerdote y ¿qué le pidió? Que ofreciera purificación, ¿no? Y ofrece purificación. ¿Para qué dice? Para que diera testimonio a ellos, ¿no? Para que se dieran cuenta. ¿Por qué le mandó que no dijese nada a nadie? Sino nada más al sacerdote, ¿no? Y a los que estaban, por supuesto, sirviendo en el templo. ¿Por qué sería? Sería para que nadie se enterara y luego, porque no, luego todos iban a querer, ¿no? No, se enteran y todos van a venir aquí y se van a llenar, ¿no? No, sabemos que Jesús siempre estaba dispuesto a sanar, o porque ya estaba un poco cansado ese día y ya se quería descansar. No, amado, de ninguna manera. Era precisamente para que cumpliera el protocolo que estaba marcado por la ley de Moisés en Levítico 14. Levítico 14 te habla completamente todo un tratado de qué hay que hacer para cuando alguien ya es limpiado, tiene que ser visto, tiene que ser examinado por el sacerdote. El sacerdote era el único que podía decir, ya no hay lepra, ¿ok? Y precisamente vemos que Jesús lo manda para cumplir también con la ley, ¿sí? Que se cumpliera la ley, porque Él tenía que mostrar que Él venía a cumplir la ley con perfecta obediencia, ¿sí? Para poder ofrecer ese sacrificio sin mancha que iba a ser Él mismo, para poderse ofrecer en sacrificio. Entonces se dan cuenta, Jesús no iba a agarrar y decirle ya, no, era para que precisamente se diera el cumplimiento de la ley. Y para que esta persona, ¿qué crees? Dice, y ofrece purificación, ¿no? Ve y haz ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para que le agradeciera primeramente, ¿no? Al que lo había sanado.
Porque si no, imagínate, yo me imagino que se hubiera ido pues luego de fiesta, a festejar, a abrazar a su familia, ¿no? A ver a sus hijos, era lo que más añoraba, o no sé. Pero no, el Señor le dice, no, primero, ve con el sacerdote. Primeramente, antes de hacer cualquier cosa, ofrece el sacrificio de expiación delante del Señor y todo el ritual de purificación con el sacerdote. ¿Para qué? Para que diera testimonio de que ya estaba limpio totalmente y que entonces sí pudiera ser reincorporado a su vida normal, ¿no? Porque el único, como les digo, el único que lo podía autorizar en ese momento era el sacerdote, ¿sí? Era el que podía decir, adelante, reincorpórate. Lo rociaba con la sangre de 2 avecillas y lo limpiaba incluso y con hisopo, ¿sí? Con sangre, con hisopo era rociado. Era todo un ritual que había sido mandado. Después le pedía que se lavara, que lavara las vestiduras, que estuviera 7 días afuera de su tienda. Todavía no podía entrar aún a su tienda y se cortara el pelo, se rapaban completamente las cejas y todo el pelo del cuerpo, ¿sí? Se lavaba nuevamente por completo y entonces al 8º día ya podía nuevamente ofrecer sacrificio de 2 corderos. O sea, era todo un protocolo, ¿no? Todo una serie de sacrificios para ser limpiado, bueno, para comprobar que ya había sido limpiado de la lepra. Y todo esto era necesario para agradecer, como te dije, primeramente a Dios, ¿sí? Porque ya podía volver a su casa. Este hombre ya podía volver a su vida. Y no se iba a ir sin, como la otra historia de los leprosos, ¿no? Donde vemos que el Señor enseña otra cosa. Los 10 leprosos, y dice, ¿y dónde están los otros 9? Solo uno agradeció a Dios. Pues sí, es muy normal, ¿no? Eso es parte de la carne. Apenas ya nos sentimos bien y vámonos a vivir la vida, ¿no? Y se nos olvidan ya las cosas del Señor. Oye, pero estabas súper bien, eras constante en la iglesia, ¿no? Estabas ahí en los estudios, todo. Nos contaste que tú habías sido sanado. ¿Y después qué te pasó? ¿No? ¿Ya te sentiste bien? Y los afanes de la vida te volvieron a llevar. Y se te olvidó regresar con el que te había sanado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estaba haciendo el Señor tenía un propósito. Enseñarle que primero tenía que ir a agradecerle al Señor, ¿no? A Dios que lo había salvado. Amén. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro evento. La imagen que sigue, Jesús sana a un paralítico, Sigue el 17, por favor. Ahora, Marco. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sí que a 18, ok, Marco. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y a ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a titular diciendo, ¿quién es este que habla blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados a decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Regresa. Acá Miguel, 25. Al instante levantándose,
en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaban acostados, fue a su casa glorificando a Dios. 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ok, amados. ¿Se dan cuenta de las coincidencias entre estos dos milagros de sanidad que hizo el Señor? En ambos, ¿qué hay? Hay un elemento, hay fe, ¿no? En ambos hay fe. El leproso, diciéndole Señor, fue lo primero que hizo, mostrar su fe, ya al reconocerlo como Señor, porque le está diciendo Señor, pero con S mayúscula, ¿no? Lo está reconociendo como Señor. Y él sabía que ese Señor, que era Dios, ¿no? Porque al decirle Señor, ya sabía quién era Él, ¿no? Había ya tenido fe, Dios le había dado fe y le había revelado que Él lo podía sanar. Y ahí estaba puesta su fe. Por eso le pregunta, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme, ¿ok? Entonces vemos fe. Y la otra fe también de los otros, ¿no? Que lo bajaron rompiendo el techo, bajándolo para ponerlo delante del Señor, porque había una multitud, ¿no? No podían pasar, pero había una fe que ya ellos sabían perfectamente que si lo llevaban a su amigo podía ser sanado, ¿no? Vemos entonces un elemento que es fe en los dos casos, en los dos milagros que hace el Señor. Pero vemos también aquí maravillosamente que no solo el Señor, por esa fe, no solo obró sanidad, sino que también perdonó sus pecados, ¿no? Lo cual que causó gran revuelo, ¿no? Entre los escribas y los fariseos, que empezaron a cavilar, dice, ¿no? Entre ellos, diciendo, eso es blasfemia, ¿no? Lo que estaba Jesús diciendo para ellos parecía blasfemia, porque ellos pensaban que decían que solo Dios podía perdonar los pecados. Y tenían razón, era correcto lo que estaban diciendo. Estaba siéndoles revelado que el que estaba perdonando los pecados, en verdad, era Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Cegados, pero estaban diciendo la verdad. El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y quién crees que lo está haciendo? Por eso el Señor, conociendo sus pensamientos, ¿qué dice? Les hace una pregunta, ¿no? Sabía lo que estaban pensando, lo que estaban cavilando ellos en sus corazones. Y les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagínense la gran sorpresa. Si ellos estaban cavilando y diciendo, ¿cómo dice que perdona pecados? Dice, decir perdón a los pecados quizá es fácil, ¿no? Decirlo. Pero a ver, ahora les voy a mostrar algo más todavía. Levántate y anda. Al que estaban viendo, ¿no? Es como diciendo, ¿no creen? ¿No creen ustedes? ¿Están cegados? ¿Quieren ver más? Ahí les va, ¿no? Y hizo que ese hombre que estaba ahí, postrado en un lecho, así como lo bajaron, se levantara, tomara su lecho y se fuera a su casa. Increíble milagro de nuestro Señor Jesús para con este hombre, pero también, ¿qué creen? Para los que estaban ahí, ¿no? Los que estaban también ahí habían sido movidos, primero unos movidos a misericordia para llevarlo y mostrar que el amor del que hablábamos, ¿se dan cuenta? Estaban mostrando ya un amor de llevarlo cargando, después romper el techo. Es como si ahorita estuviéramos aquí, de repente ese techo empezara ahí a caer y de ahí nos bajan a una persona, ¿no? Sorprendente, ¿no? Todo lo que tuvieron que hacer con tal de poder llevarlo con el Señor, movidos a misericordia, rompieron el techo y fueron con el maestro para que lo sanara. ¿Y qué dice? Al instante
levantándose en presencia de ellos, de todos los fariseos que estaban ahí, los demás que estaban escuchando al Señor. En ese momento se maravillaron, ¿no? En presencia de ellos tomó su lecho y se fue a casa glorificando a Dios, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, todos los que estaban ahí también glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: hemos visto maravillas. Amado, yo te diría, así como ellos, nosotros también hemos visto ya maravillas, las cuales nunca debemos olvidar. Nunca se nos olvide que también fuimos como el leproso. Éramos como ese leproso, éramos como ese paralítico. ¿Sí? Incluso, ¿qué crees? También fuimos incrédulos, como los fariseos, Fuimos incrédulos igual que ellos. Pero no se nos olvide que un día, así como obró en esos 2 milagros que vimos, el Señor también vino un día a nuestras vidas. Vino a nosotros y se cruzó en nuestro camino de muerte. Nuestro camino iba a la muerte. ¿Te das cuenta? Y ese día que llegó Jesús, al igual que llegó y se cruzó con el leproso, igual que se cruzó en la vida de ese paralítico y de los que vieron, así un día llegó con nosotros. Se cruzó en el camino. Ese es precisamente el milagro de la cruz. Es muy similar a eso. De hecho, cruz es eso, ¿no? Cruce. Eso es la cruz. Son dos maderos cruzados. Y así sucede, fíjate. Esta línea roja, esta azul que ves aquí, es la vida del hombre. Así vamos caminando. Así íbamos caminando, pero directo a la muerte. Con pecados, sin perdón de pecados, así íbamos, directos. Pero llega esta otra línea roja, se cruza en nuestro camino, para después, este camino, fíjate, es ahora llevado al Padre. Es lo que hace el milagro de la cruz. Vamos en nuestro camino hasta que se cruza Jesús. Vamos muertos en delitos y pecados hasta que llega Jesús, pone arrepentimiento en nosotros, pone fe para creer en que Él murió por nosotros, y por eso hasta la puse en rojo, y que Él derramó su sangre para perdón de nosotros y abrirnos el camino al Padre. Eso mismo, amado, es lo que sucedió en ese momento y lo que sucede en nuestra vida. Él pone fe para que nosotros creamos que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Te puedo asegurar que muchas veces no lo creíste. Cuando te lo dijeron, quizá a muchos les dijiste: ¿de qué me hablas? Oye, eres pecador, necesitas el perdón del Señor Jesucristo, necesitas ser perdonado. Yo, por lo menos yo así decía, yo no soy pecador, ¿cómo crees? Hasta que el Señor un día me abrió los ojos, puso fe y sabía que necesitaba arrepentirme. Entendí que sí era un pecador y que sí necesitaba de Él, porque yo solo nunca iba a poder. Que mi destino era la muerte. Es hasta ese momento, amados, que entendemos el sacrificio de la cruz, que el Señor pone fe y se cruza en nuestro camino, que entonces se abre el camino al Padre y podemos alcanzar la vida eterna. Hasta ese momento, amado, así como esos que estaban ahí, que sintieron temor, se llenaron de temor, quiere decir que creyeron. ¿Se dan cuenta? Es el temor reverencial. Creyeron, se llenaron de temor al haber visto las maravillas que hizo el Señor y se fueron, dice, y todos también se fueron glorificando, ¿no? Y glorificaron. Y el que se levantó se fue glorificando. De esa misma manera, amado, yo te diría,
nosotros así debemos de glorificar a Dios por las maravillas de la salvación, de tener otra vez esa posibilidad de volver a nacer, de ser librados de esa muerte eterna a la que íbamos, Y ninguno aquí me podría decir, no, yo no iba, Yo la verdad es que, pues qué padre que me lo encontré, ¿no? Y pues ya estoy más feliz. Pero si no has entendido a dónde ibas, cuál era tu destino, entonces no has entendido el sacrificio de la cruz. Si tú ibas bien, si tú ibas por un camino bien allanado, ¿no? Derechito, recto, lícito, si tú crees eso, pues entonces no has entendido nada. Porque para nada ese camino era la salvación. Si tú crees que no necesitabas este momento, no has entendido realmente la salvación. Es en el momento que Él pone fe y arrepentimiento que lo entendemos. Y que entendemos que esto es necesario para corregir el camino. El único camino es Jesús. El camino al Padre. El camino, la verdad y la vida. Por eso yo te diría, debemos hacer esto, glorificar a Dios día a día. Glorifícalo en todo tiempo, en todo momento, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu entretenimiento. Fíjate si lo que estás haciendo en verdad te está glorificando a Dios. No, bueno, es que este rato no tiene nada que ver. Aquí estoy jugando, aquí estoy bebiendo, esto no es para glorificar a Dios, ¿no? No, estos momentos son míos. Al Señor hay después. Todo lo que hagamos, si bien coméis, bebéis, ¿no? Todo hacedlo para la gloria de Dios. Todo. No hay cómo separar nuestra vida. Ya no existe eso en nosotros de, no, pues es que esta es mi vida secular, ¿no? Yo acá en el trabajo me conduzco de una manera y acá, en la iglesia puedo conducir de otra manera. No, todo ya es uno, ¿sí? Es un conjunto. Así trabajes en lo que trabajes, debes de glorificar a Dios. ¿Hay posibilidades? Sí las hay. Así trabajes lógicamente, ¿va? No creo que de aquí nadie trabaje de sicario o vendiendo drogas, ¿no? Ahí pues no hay manera de que glorifiques a Dios. Primero tienes que volver a nacer y dejar la vieja manera de vivir para que entonces lo que hagas ahora le dé la gloria a Dios. Pero todos en el trabajo que tenemos, en lo que hagamos, si estudiamos, podemos glorificar a nuestro Padre, ¿sí? Nunca olvidarnos de que Él nos amó primero. Nunca olvidarnos de que Él no nos despreció. A pesar de que nos vio como al leproso, ¿sí? Por nuestro pecado, en la situación en la que nos haya encontrado a cada uno, ¿sí? Si nos encontró así como leprosos o nos encontró llenos de fango, llenos de pecado, ¿qué crees? Él así como al leproso nos tocó y nos habló. No le dio asco ni dijo, no, así nos amó. Así con todo el lodo que teníamos nos levantó y nos abrazó. Con todo el pecado, con toda la lepra, nos tocó y nos limpió. Nos limpió con su preciosa sangre, dando su vida a cambio de la nuestra. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Amados, ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Señor. Ponte de pie y alabemos al Señor. Pero antes permíteme hacer esta oración por ti. Padre Celestial, amado Dios, hoy, Señor, quiero agradecerte por el sacrificio en la cruz. Quiero pedirte perdón porque en algún momento quizá, Señor, no he amado a los demás. Quizá he despreciado, Señor, a los que tú amas. Y eso, Señor, hoy sé que me lleva a la muerte también, Señor.
que me deja ver que estoy caminando en tinieblas y que soy homicida, y el homicida irremisiblemente debe de morir. Pero yo, Señor, hoy te pido perdón, Padre mío, si esto ha sucedido en mi corazón, si está arraigado alguna soberbia, Señor, que me hace caer y me hace caer. Señor mío, hoy entiendo que es precisamente el sacrificio en tu cruz el que me puede revelar esto y el que me puede perdonar. Perdóname cuando no sigo tus caminos. Perdóname cuando te desobedezco, Padre. Porque sé que el día está muy cerca, ese día en el que tú regresarás y juzgarás a todos, Padre, vivos y muertos, a los que se encuentren en ese momento. Tú nos resucitarás y juzgarás. Y Señor, no quiero recibir ese juicio siendo homicida, habiéndote ofendido. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a reflexionar cómo me vas a encontrar. Si este día fuera mañana, si mañana regresaras, si fuera pasado mañana o en un año, ¿cómo me vas a encontrar? ¿Qué me vas a encontrar haciendo, Señor? Siguiéndote a ti, obedeciendo tu palabra o desobedeciéndola, haciendo lo que yo creo, lo que yo considero. Señor mío, te pido perdón por caminar lejos de ti. Te pido perdón porque, creyendo quizá que tengo la salvación, no hago lo que me mandas. No te sigo, no te obedezco. Padre mío, perdona esto y pon en mí un espíritu de obediencia, un espíritu que en verdad añore las cosas de ti, Señor mío. Ayúdanos a caminar y perseverar como discípulos tuyos, como verdaderamente hombres y mujeres de tu reino, Señor. Que dejemos atrás las contiendas, las maledicencias, en lo cual, Señor, sabemos que hay muerte, Padre. Que empecemos a caminar más bien en la luz admirable que eres tú, siguiéndote a ti, viviendo en el Espíritu, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, mansedumbre, templanza, amor, mucho amor, Señor, aún a los que nos ofendan, Padre mío. Y fe, esa fe que has puesto para creer que eres tú, mi Señor y Salvador, esa fe por la que levanto esta oración el día de hoy, porque sé que tú eres el Señor, el Salvador, el que murió en la cruz y resucitó para perdonarme a mí, el que llevó el pecado que me pertenece a mí, que cargó con ese pecado y lo llevó a la cruz para que yo no fuera castigado y para tener vida eterna. Te doy las gracias, Señor Jesús, y te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te pido que corrijas mi camino y me enseñes. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.